Bienvenidos amigos a este su segmento Litigando Ando. Hoy nos encontramos nueva vez de camino hacia la provincia de Peravia en el marco de el juicio de fondo que les había comentado en nuestro segmento pasado. Siguiendo la continuación, estábamos hablando de lo que eran los interrogatorios y los contrainterrogatorios. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las objeciones y la incorporación de los elementos de prueba, tanto documentales como materiales. Este tema para mí es muy importante, muy interesante, en razón de que se tiende mucho a generar confusiones. Y vamos a tratar de aclarar las dudas más genéricas de estos tipos penales o de estas situaciones que pasan de cara a un juicio de fondo y a su vez de dar algunos tips para su correcta aplicación. Bien, empezando con las objeciones, lo interesante es saber que existen diferentes tipos de objeciones. Las más comunes son las objeciones cuando se realiza una pregunta sugestiva. Esto es cuando quien está realizando la pregunta de cara al interrogatorio, porque recordemos que en el contrainterrogatorio sí se permite realizar preguntas sugestivas, pero que cuando se está realizando la pregunta en el marco del interrogatorio, la misma pregunta puede llevar implícitamente la respuesta. O inducir a la respuesta al testigo. Por ejemplo, si la pregunta sería, ¿lo cierto fue que usted estuvo en su casa ese día? Es una pregunta que puede inducir a que el testigo responda sí o no, dependiendo del marco de lo que el fiscal quiere en ese momento. Y por eso es una pregunta objetable. Lo interesante de las objeciones es que deben de ser precisas, tener un carácter específico y ser oportunas. Y este punto es muy interesante, porque de nada nos sirve realizar una objeción que la misma la acoja el tribunal y que ya el testigo haya respondido a la pregunta. Lo que se busca es que antes de que el testigo responda a la pregunta y que antes de que esa información llegue al tribunal, se pueda objetar la pregunta oportunamente, se realice el debate sobre la procedencia o no de la objeción y luego entonces no se permita que esa información llegue al tribunal. Bien, de manera sencilla es eso. Dentro de los tipos de objeciones ya hablamos de la sugestiva, tenemos las capciosas, que pese a que el código lo permite en el contrainterrogatorio, a modo personal, ni siquiera en el contrainterrogatorio me gusta utilizarla, porque son preguntas que tienden a inducir al error y que no se desprenden de la verdad, por así decirlo. Y son preguntas entonces que la información que puede llegar al tribunal no necesariamente tiene que ser una información verídica. En el marco de estas preguntas capciosas podemos establecer como ejemplo, lo cierto es que su esposo dejó de darle golpes. Bien, ¿y por qué? Porque si la respuesta es sí, significa que dejó de darle golpe, por lo tanto antes le daba golpe y no necesariamente esa sea la verdad. Y si la respuesta es no, entonces no dejó de darle golpe, por lo tanto todavía sigue dándole golpes. Hay preguntas, objeciones por ser argumentativas, por ser repetitivas, por citar incorrectamente al testigo. Hay muchos tipos de objeciones que lo interesante es que tratemos de educarnos acerca de cada una de ellas en aras de poder establecer el fundamento correcto cuando nos toque realizarla y que sean oportunas. Pasando entonces al tema de las objeciones, es necesario hablar de los elementos de prueba y su incorporación al mismo. Bien, los elementos de prueba, la primera vertiente serían las pruebas testimoniales, que son las que entran al proceso a través del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Pero en adición a las pruebas testimoniales, existen también pruebas documentales y pruebas materiales. La importancia de las pruebas documentales es que conforme al artículo 312, qué fina, yo dije 312, que conforme al artículo 312 existe una lista, ¿verdad? Como que una cintila que permite que esas pruebas en específico la que están contempladas en el artículo 312 puedan incorporarse al juicio a través de su lectura. ¿Qué significa esto? Que no necesitaría esa incorporación, por ejemplo, un certificado médico legal, un análisis químico forense en un caso de droga. No necesitaría que un perito idóneo venga a validar esa prueba.
bien, sino que conforme al mandato del propio Código Procesal Penal, la misma se puede incorporar al proceso por su simple lectura. Esto no significa, igual que es un punto bueno aclarar, que usted tenga que darle adquiesencia a la prueba. Se habla de que se le da adquiesencia a la prueba cuando usted no se va a referir a ella, ya sea porque usted entiende que la prueba no es relevante para su teoría de caso, que no afecta a su cliente, lo que sea. Pero usted puede incorporar o se puede incorporar una prueba por su lectura y aún así realizarle algún tipo de señalamientos a esa prueba o establecerle al tribunal que le reste valor probatorio por una u otra razón. Bien, entonces, con las pruebas documentales existe una particularidad que se deben de respetar lo que es el tema de la cadena de custodia, el principio de mismidad, y por vía de consecuencia lo que se trata es de que esa prueba entre al proceso a través del testigo idóneo. Y el testigo idóneo vendría siendo la persona o el agente o cualquiera que sea que tuvo un contacto directo con esa prueba para que pueda acreditarla debidamente al tribunal y para que pueda entonces incorporarse a través de esa acreditación al proceso penal. El manejo es básicamente el siguiente. En el marco del interrogatorio se le pregunta a la persona, al testigo idóneo, de qué se trata, cuál es la evidencia que se pretende incorporar. Este tiene que identificarla y describirla. Y eso es lo que se llama la acreditación o la autenticación de la prueba. Bien, una vez esa prueba fue descrita de manera correcta, con todas sus generales, con todas sus secuencias, con todas sus particularidades, que es lo que nos va a permitir saber a nosotros que estamos en presencia de la misma prueba que se recolectó en la escena del crimen al principio y que esa prueba siguió un protocolo de cadena de custodia que no ha sido alterada, que no ha sido modificada y que entonces, al tratarse de la misma prueba, puede ser incorporada al proceso. Bien, entonces básicamente es eso. En los casos, por ejemplo, de pistola, de celulares, de cuchillos, se da mucho que son elementos de prueba material que tienen que incorporarse a través de un testigo idóneo. Sin embargo, también he de decir que existe diversidad de criterios y que algunos juzgadores incorporan elementos de prueba materiales aún sin la presencia de ese agente actuante o de ese testigo idóneo, lo cual, de cara a la resolución 3869 del 2016 de la Suprema Corte de Justicia, entendemos nosotros que no sería lo más idóneo en un proceso. O sea, que también es una situación que puede ser debatible en la instrucción del proceso. Señores, nada, esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Nos vemos en nuestro próximo Litigando Ando. Feliz resto de la tarde. Bye.